Buenas tardes, profesor y compañero. A nuestro grupo le correspondió asesorar a una empresa de videojuegos. El equipo de trabajo está compuesto por Andrés Herrera, Rocío Puga, Sergio Rojas y quien les habla, Tatiana Rojas. Bueno, a modo de introducción, sabemos que son muchas las situaciones cotidianas que nos obligan a tomar decisiones, algunas tan fáciles como qué preparar de almuerzo y otras un poco más complejas, como seleccionar el proyecto donde vamos a invertir. Tenemos una gran variedad de alternativas y existen métodos de decisión multicriterios que nos permiten encontrar la mejor, es decir, la que mejor responda a nuestras preferencias y necesidades. Hoy en día las empresas se ven constantemente enfrentadas a proponer mejores alternativas para que los clientes así las prefieran por sobre su competencia. Es importante reconocer la importancia que tiene la realización de encuestas y estudios de mercado para encontrar así información acerca de los gustos y preferencias de los actores involucrados. Nosotros en este trabajo vamos a analizar la priorización que hace una empresa de videojuegos con el fin de gestionar de mejor forma su stock. Vamos a dar recomendaciones acerca de cuáles son los criterios que los clientes prefieren al momento de descargar un videojuego y así vamos a permitirle a la empresa seleccionar la mejor opción de juego. Bueno, en la descripción del problema tenemos que se utilizaron dos fuentes de información. Primero, la opinión de expertos, para el cual utilizaron 5 criterios, donde al criterio jugabilidad le asignaron un 15% de importancia, al criterio disponibilidad en plataformas un 25%, a gráficas un 30%, a disponibilidad de idiomas un 20% y a precio un 10% de importancia. Al criterio jugabilidad se le hizo un estudio de mercado para conocer así las preferencias a la jugabilidad de estos 5 juegos y se basó en los siguientes criterios: género, crítica, popularidad, historia y la posibilidad de jugar en línea. Bueno, por aquí tenemos la tabla 1 que corresponde a las alternativas versus los criterios, donde el criterio precio corresponde al precio del videojuego en pesos chilenos, el criterio gráfica que corresponde a la calidad visual del videojuego, el criterio jugabilidad, el criterio disponibilidad de plataformas y que corresponde al número de plataformas en las cuales está disponible el videojuego y por último el criterio idioma que corresponde a los idiomas en el que el juego está disponible. Es importante destacar que el precio es un criterio a minimizar y los demás criterios corresponden a criterios a maximizar. Bueno, los criterios disponibilidad en plataformas e idioma corresponden a están en una escala cualitativa, perdón, y hay que pasarlos a una escala cuantitativa, y para eso se hizo una modificación a esta tabla, quedando de esta forma. Y también acá podemos ver en la última fila que están los pesos asociados a la importancia que el experto le dio a estos criterios. Bueno, para el criterio jugabilidad también se eh, hizo una modificación de la escala, dado que también habían unos criterios que estaban en una escala cualitativa. Bueno, mis compañeros a continuación mostrarán el análisis que se hizo para cada uno de los métodos. Con el método Rowset se procede a realizar la validación del ranking de los videojuegos a partir de la encuesta, el cual corresponde a 5, 2, 1, 4, 3. Luego se estudian las reglas de preferencia y las de no preferencia, las que visualizan el comportamiento de las personas. Luego es necesario modificar las escalas cualitativas en cuantitativas. Aquí se comparan las alternativas para encontrar las reglas de preferencias validadas de los encuestados, en donde se tiene la siguiente: R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Luego se realiza una formalización de estas reglas obteniendo lo siguiente, donde nombraré solamente dos. R1. Si una alternativa es mejor evaluada en los criterios popularidad e igual o peor evaluada en el criterio género, crítica, historia, juego en línea, entonces preferimos esta alternativa. Y R4, si una alternativa es mejor evaluada en los criterios género, crítica, popularidad e historia e igual o peor evaluada en el criterio juego en línea, entonces no preferimos esta alternativa.
Aquí, esta corresponde a la tabla de validación, en donde se le otorga una puntuación de 1 a la alternativa mejor evaluada y un -1 a la alternativa peor evaluada, en base al ranking inicialmente entregado y a las reglas validadas, para luego realizar una suma vertical y así verificar dicho ranking. En modo de conclusión, el videojuego peor evaluado es el número 3, ya que obtiene el número más pequeño, que es -7, seguido del número 4, posteriormente el número 1 y finalmente el número 5 en conjunto con el número 2, siendo estos los que responden de mejor manera a las preferencias del decidor. Con el ranking obtenido del método anterior, se le entrega una bonificación a cada juego, según la posición alcanzada en este ranking. Dicha bonificación se muestra en la siguiente tabla, para otorgar una puntuación a cada juego con respecto al estudio de mercado, y así definir el criterio de jugabilidad. Bueno, para aplicar el método de Promete, como primer paso se deben realizar las comparaciones por pares entre las opciones de videojuegos. Esto permitirá visualizar la dominancia de cada una de las alternativas sobre la otra. Luego, se debe ocupar la tabla normalizada con los valores asignados al criterio de jugabilidad, para posteriormente, mediante una resta, obtener la tabla de comparaciones. Este procedimiento se replica para cada uno de los 5 criterios. En particular, para el criterio precio es a minimizar, por lo que multiplicaremos por -1 toda la columna con el objetivo de que los criterios queden maximizando. Seguido de esto, se normalizan los datos de la tabla de comparaciones modificada según la función de preferencia descrita. Con esta tabla se obtiene phi, que es la suma producto de la resta entre las alternativas con los pesos de los criterios, y phi, que son los flujos positivo y negativo promedio de cada alternativa. Finalmente, para la aplicación del método Promete 2, se realiza el cálculo del flujo neto mediante la resta entre el flujo neto positivo y el flujo neto negativo, obteniendo un flujo total, el cual servirá como ranking de este método, el cual nos entrega una información acerca de cuál videojuego es el que mejor responde a las preferencias del decidor, y en este caso será el juego 3, ya que presenta el mayor flujo neto total. Para la aplicación del método Electre se realiza una comparación de las alternativas para encontrar la dominancia de una sobre las otras, al igual que el método Promete. El primer paso para la aplicación de este método es la construcción de la matriz de concordancia. Luego se debe normalizar dividiendo las columnas de los criterios por el rango de cada uno de estos. Una vez realizada la normalización, se procede a calcular la ponderación del peso para cada criterio. Luego, con la matriz normalizada y ya ponderada, se puede calcular la matriz de discordancia, usando la mayor diferencia en valor absoluto, donde la segunda opción es mejor que la primera, dividido en la mayor diferencia. Posteriormente se escogen los umbrales de concordancia y discordancia, que para este caso quedan finalmente definidos con 0.325 para el umbral de concordancia y 0.9 para el de discordancia, de lo cual se obtienen las siguientes matrices mostradas en pantalla. A mano izquierda está la matriz de dominancia discordante y a mano derecha la matriz de dominancia concordante. Finalmente, luego de la comparación por celdas de las dos matrices mostradas anteriormente, se obtiene la matriz de dominancia agregada, la que nos reflejará finalmente la dominancia de un juego por sobre el otro. Como podemos ver, el juego 3 domina el juego 1, 2 y 4. También notamos que el juego 2 posee una dominancia por sobre el juego 1, 4 y 5. Por lo tanto, por transitividad, el juego 3 dominará el juego 5 también. Así sucesivamente, quedando un ranking final en el orden 3 en el primer lugar, 2, 1, 5 y finalmente el juego 4. A continuación, se dará respuesta a las preguntas formuladas para este informe. La primera es, ¿qué se puede decir al comparar los rankings obtenidos por Electre y Promete? Luego de realizar un análisis en base a la utilización del método Electre y Promete para el problema en cuestión, se obtuvo el mismo ranking para ambos métodos. Específicamente, en primer lugar el juego 3, luego el juego 2, seguido del juego 1, juego 5 y finalmente el juego 4. Además, con el método Promete se puede visualizar que el juego 2 tiene un flujo positivo cercano al juego 3, y con el método Electre se observa una clara dominancia del juego 3 por sobre las demás opciones. Es por esto que el juego 3 responde de mejor manera a las preferencias del decidor en ambos métodos calculados.
La segunda pregunta es, ¿qué se puede concluir del criterio jugabilidad considerando la opinión de los clientes y del experto? Nuestra respuesta es que considerando la opción de los clientes y del experto, desde el criterio jugabilidad es posible calcular cuántas personas tuvieron el comportamiento que describen las reglas no contradictorias. En una primera instancia tenemos R1, que corresponde a 3.000 personas, seguida de la regla R2 más R5, complemento, con 9.000 personas, las cuales prefieren los juegos que sean de carácter online y populares. En una última instancia tenemos las reglas validadas R3, R4 y R6 con 1.000 personas por cada una. Además, por su parte, el experto le otorga un 15% de importancia a este criterio, por lo que el estudio de mercado tendrá un 0,15 de incidencia en la recomendación del experto. A modo de conclusión, y a partir del análisis final obtenido por el método Rowset, se deduce que para este criterio jugabilidad, el orden de los juegos según las preferencias del decidor quedaría de la siguiente forma. Juego 5 será igual al juego 2, que ambos están sobre el juego 1, y este sobre el juego 4, y este último sobre el juego 3. Por lo tanto, podemos observar que para el criterio jugabilidad es indiferente la elección del juego 5 y el juego 2, ya que ambos lideran la lista de preferencias. Y la tercera pregunta formulada para este informe es, apoyándose en la encuesta, ¿qué consejo le daría a la empresa para publicitar su juego entre sus clientes? Y nuestra respuesta ante esta pregunta es, sabemos que el 60% de los clientes de la empresa que diseña videojuegos prefieren los juegos que sean del tipo online y que, además, sean populares. Es por este motivo que como grupo consultor le proporcionamos a la empresa consejos que puedan ayudar a conseguir más público gamer que se interese en este tipo de juegos que signifiquen un beneficio para la organización. Uno de estos sería invertir y enfocarse en la publicidad que se le otorga al juego. Hoy en día las redes sociales logran ser una gran aliada a la hora de difundir nuevos productos y servicios que se estén lanzando al mercado. Es por esto que consideramos que utilizar estas nuevas plataformas para publicitar los nuevos juegos logra ser un gran apoyo para difundir un videojuego y logra hacerlo popular, ya que en estas se centra el mayor público objetivo que tiene el mercado de los videojuegos, logrando así tener un mayor alcance de potenciales usuarios. Por lo anteriormente mencionado y a modo de conclusión, luego de analizar el caso de estudio de la empresa de videojuegos, se trabaja para encontrar el juego más idóneo que responda mejor a las necesidades y preferencias del decidor, considerando la opinión del experto y un estudio de mercado, según las prioridades de los clientes. En una primera instancia se realiza una verificación del ranking entregado por el experto, el cual fue validado mediante el método de Rowset. Seguido a este análisis, se procede a utilizar este ranking obtenido anteriormente para completar el criterio jugabilidad de la tabla original dada, con el objetivo de trabajar con el método Prometei y Electra. Finalmente, y luego de la aplicación de ambos métodos, se obtiene que el juego que mejor responde a las preferencias del decidor es el juego número 3. Entre las ventajas que tenemos de los métodos utilizados, según el método Prometei, encontramos que no es necesario una normalización de los datos. Es un método de multicriterio no compensatorio, ya que hace una comparación de las alternativas. Y es un método robusto, pues es capaz de obtener los valores de phi, el cual se construye en base a información de preferencia clara y simple, pesos y funciones de preferencia, y está basado en comparaciones en lugar de evaluaciones absolutas. Por otro lado, el método Electre tiene ciertas ventajas, las cuales ayudan a determinar la mejor decisión para el problema en cuestión. Entre estas podemos ver que es más robusto para poder comparar o diferenciar dos alternativas, la comparación por pares le funciona bien, es un método menos complejo para utilizar en comparación al método Prometei, y con respecto a Prometei, este método no necesita información adicional de función de preferencias, solo requiere la tabla de alternativas versus criterios, incluyendo los vectores de peso. Sin embargo, no siempre se puede obtener un ranking tan estructurado. Muchas gracias.